No sé si hasta ahí hay consultas o dudas. Van a escribir en el chat sin ningún inconveniente. Otro concepto importante que necesitamos saber para arrancar como residentes de obra, ya hemos definido quiénes somos, qué hacemos, cómo deberíamos definir los roles y responsabilidades de nuestro equipo de proyecto y cómo esto se va a ir transformando conforme avance la obra. Luego de que ya sabemos cómo está nuestro equipo, cómo se va a distribuir a lo largo del tiempo nuestro equipo, y ya sabemos nuestras funciones, tenemos que estar bajo algún lineamiento, ¿sí? Hay dos lineamientos usuales que tenemos en los proyectos. El que siempre está ahí es el reglamento nacional, ¿sí? En este caso es el reglamento nacional de edificaciones. Por otro lado, están las políticas internas de la organización. Si tu empresa tiene políticas internas donde te dice tienes que basar no cómo funciones, sino desde políticas culturales, morales, etcétera, o reglamentos internos que tengan dentro, tú tienes que basarte en ellos. Ahorita solo vamos a ver el Reglamento Nacional de Edificaciones. Hay otros lineamientos en los cuales podemos estar enmarcados para nuestros trabajos, como las certificaciones LEED, certificaciones EDGE, que están en módulos después, y otros marcos normativos en los cuales como residentes de obra deberíamos de conocer por lo menos dónde encontramos esta información. Le pregunto, ¿alguien sabe dónde encontrar el Reglamento Nacional de Edificaciones? Así a la mano si tiene algún problema. Yo personalmente, que ahorita les voy a mostrar, confío en una serie de publicaciones con las que vengo trabajando desde el 2012, más o menos. ¿Ok? Dos fuentes de información en Internet. Si nosotros queremos el Reglamento Nacional de Edificaciones, es un reglamento libre, ¿sí? Es un documento que podemos encontrar en la web. Pero también podríamos adquirirlo impreso. Censico tiene la aprobación de la impresión del mismo. Si alguien lo quiere tener impreso, lo puede tener en un bloque completo, listo, ¿sí? Igual está en la página de manera libre. También uno lo puede imprimir, lo puede tener de manera de uso personal. Si es un documento público, también lo puede comprar. Yo otra opción o alternativa que tengo y que me gusta bastante trabajarlo es de esta manera. Yo tengo mis libros así. Esto es del ICG, no sé si todos conocen el Instituto de la Construcción y Gerencia aquí en el país, que tiene muchas publicaciones, cursos, etcétera, y que ellos trabajan con información mucho más actualizada que lo que normalmente tenemos, ¿sí? Ellos dividen el Reglamento Nacional de Edificaciones en 5 tomos y te ayudan a que tú puedas agarrar el tomo con el cual estás trabajando. A mis obras, usualmente mi propio reglamento, lo acumulo y lo llevo. Y ahí voy revisando, porque a mí me convence más tenerlo en físico y ir revisándolo, a tenerlo en la computadora, subirlo, bajarlo, buscarlo. Si bien me ayuda a copiar y pegar textos, pero si tengo alguna duda de conceptos, sí me ayuda a tener el reglamento de edificaciones a la mano. Eso es un tema de comodidad propiamente mío. Se lo dejo a ustedes el tema de qué comodidad quisieran tener. ¿Sí? Estas son las 2 ediciones, creo que más comunes que tenemos en el mercado. ¿Ok? Otra cosa que deberíamos de tener en cuenta es lo siguiente. Edificaciones. ¿A qué página o qué me recomiendas para tener el reglamento? ¿Okay? Si yo por algún caso no tengo el físico, lo que hago simplemente es poner Reglamento Nacional de Edificaciones y me voy al que dice construcción, el reglamento también para que ustedes puedan descargar, pero es el bloque en PDF completo, ¿sí? Y no necesariamente vamos a considerar que está actualizado. Por ahí puede jalar un link a otra cosa. Pero el ICG, que es una institución que está permanente, prevalece, aún sigue haciendo eventos, etcétera, tiene en su página web todo esto ya descargado, ¿ok? Y segmentado por títulos. Eso también a mí personalmente me ayuda a saber algo exactamente, ¿no? Si quiero la G050, en vez de estar poniendo la G050, que es un título para lo que es la seguridad durante la construcción, simplemente yo entro acá, busco la G050, le doy clic y me manda la G050. ¿Okay? Yo no puedo despegar los textos, ¿sí? Esa es la desventaja de este Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero no es necesario usualmente que un residente quiera copiar y pegar. Si es que tiene que sustentar algo a la supervisión o a la gerencia, sí. Pero en nuestro día a día no es que queramos sustentar algo, ¿no? Simplemente queremos estar informados de qué cosas deberíamos estar cumpliendo. Entonces, yo personalmente les recomiendo que cuando busquen el Reglamento Nacional de Edificaciones, entren a la página de construcción.org del ICG y acá van a tener toda la información
actualizada. Es más, si ustedes ven acá, te va dando el decreto supremo, las actualizaciones, las modificaciones, miren, las modificaciones que tenemos en este reglamento. Todos creo que ya sabemos que nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones está publicado desde 2006 y tiene actualizaciones o modificaciones conforme han pasado los años. Hay resoluciones que han ido modificándolas. Incluso acá, si ven la parte de educación, hay un reglamento, hay una resolución ministerial de este año que lo ha modificado. Entonces, otro documento para tener yo las cosas actualizadas y saber sobre qué reglamento debo trabajar, no tengo. Personalmente, como les dije, recomiendo esta página de ICG para que ustedes puedan ver esos alcances. Cosas que debemos de ver cuando armamos un reglamento. En el título 1 del mismo, nosotros vamos a encontrar lo siguiente, ¿sí? Consideraciones básicas, que son cosas generales de los proyectos, algunos de terminología, principios generales también es terminología, pero vámonos acá, derechos y responsabilidades. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que las definiciones o responsabilidades que yo les daba desde el punto de vista privado eran diferentes a los del reglamento? En el reglamento nosotros vamos a tener esto, aquí en la diapositiva ya está, ¿ok? Todo esto va a ser lo que nosotros tenemos que cumplir como residentes de obra. Actividades de dirección, actividades sobre las obras, nuestras responsabilidades, administración, firmas, su contrato, cumplir los requerimientos de ley, cosas de la ejecución, mantener nuestra colegiatura hábil, porque tenemos que ser colegiados hábiles, es decir, haber pagado en el colegio de ingenieros y estar activos, etcétera. ¿No? Aquí se los dejo para que ustedes puedan leer. Y si no, vayan al Reglamento Nacional de Edificaciones y ahí pueden leerlo con más detalle, con un mejor zoom también puede ser. Son cosas que nosotros deberíamos tener, no afectan tanto nuestra responsabilidad de obra, es más que nada el marco en el cual legalmente el Estado nos puede denunciar si es que fallamos, que son desde cosas de seguridad, desde cosas de orden, incluye cosas de proyectos relacionados al sector público, etc. ¿No? Es un reglamento bastante genérico. Yo creo que la mayoría de profesionales no nos pasamos de los requerimientos que se tienen en este reglamento. ¿Sí? Un tema para que podamos leer y revisar. Cosas importantes que tenemos en el reglamento que son de nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables por la construcción del proyecto. Si pasa algo a nivel de seguridad, somos civil y penalmente responsables. Hay dos conceptos, ¿no? La responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Cuando leamos el reglamento, por favor, va a haber cosas que nos digan responsable civil y responsable penal. Responsable civil cuando tienes que pagar una reparación civil, es decir, lo solucionas con plata. No es una plata mala. Dirán, mira, ha pasado el proyecto y es $50.000 lo que el juez ha detectado. Entonces detecta una responsabilidad civil, entonces una pena civil. Ahora, una responsabilidad penal es una responsabilidad ya que va a cárcel. Entonces, no necesariamente lo vas a solucionar con dinero, así que tiene un precio de tu libertad. Y en el reglamento se habla de estos conceptos. Si nosotros, por problemas con la seguridad, podemos pasar de 5 a 10 años, ¿no? Eso ya finalmente lo va a determinar los jueces si es que finalmente muere alguien en nuestra obra y se detecta que ha sido negligencia nuestra y no la de la persona. Por eso tenemos que cumplir todas las medidas que tiene el Reglamento Nacional de Edificaciones en este acápite de acá. Siempre les digo, chicos, den una leída a esto durante la seguridad durante la construcción, para que estén enterados de las consideraciones y condiciones. Esto a más profundidad lo vamos a ver en el módulo 5 o 4, no recuerdo bien, que está a cargo de Igor. ¿Sí? Igor lo va a ver bien con ustedes, pero ahí vamos a tener muchas consideraciones. La responsabilidad penal que vamos a tener ahí es muy fuerte, así que el rol de residente de obra no es así de fácil. ¿Sí? Puedes pasarte días sin dormir cuando la persona está en estado crítico en el hospital y no sabe si va a sobrevivir o vivir. A mí no me ha pasado, afortunadamente, dentro de mi rol, pero sí me pasó como ingeniero de campo y cuando un amigo era el residente de obra, ¿sí? Que no falleció la persona, afortunadamente, pero sí estuvo como 2 días en operaciones, porque le cayó una mariposa para el encofrado, estos elementos metálicos que se usan para el encofrado vertical, le cayó en la cabeza desde el piso 15 y rompió el casco, pues el casco no le aguantó y le rompió la cabeza. Entonces, se le salió parte del cerebro, si mal no me acuerdo,
y bueno, estuvo muy grave la persona. Estuvo 2 días internado y finalmente este tipo de experiencias te ayudan a valorar más los conceptos de seguridad, ¿no? Colocar un techo en estructura de fenólico, una estructura dura. ¿Sí? Teníamos las mallas, pero no las teníamos en un ducto de, ¿cómo se llama esto? Un tragaluz. Sí, en el tragaluz no entraba la malla, por lo tanto en el nivel inferior, en el primer nivel, solo se colocó una plancha de AAA. Entonces cuando cayó, rompió la plancha de AAA y obviamente golpeó a la persona. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas de seguridad y estar atento al respecto son importantes, y más aún cuando somos el residente de obra, porque como les dije, nos vamos hasta ámbitos penales. Y eso lo van a ver un poquito más con Igor. Otras consideraciones que tenemos aquí en la parte de principios generales, no, derechos y responsabilidades también en la parte de calidad. Recuerden que hay un compromiso de calidad que tenemos con los proyectos. Aquellos que no saben, nosotros como empresa constructora, o la empresa constructora, tiene una garantía, ¿no? De 1 año por los problemas de calidad y de 10 años, por 5 años por los vicios ocultos que se tengan dentro del mismo. Y uno piensa, no, pues es la constructora la que tiene la responsabilidad. Si ustedes leen bien el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que dice el mismo es que nosotros como ingenieros responsables de la obra tenemos también responsabilidad con la calidad. ¿Sí? Si aquellos que no sabían, tenemos que velar que tengamos los checklists, que tengamos documentación que compruebe que hemos hecho un seguimiento exhaustivo a las partidas y que hemos estado tratando de garantizar que se cumplan todas las medidas de calidad que estaban en el plan, o que se cumpla el alcance de acuerdo a lo que estamos coordinando. Si pasa un sismo y nosotros no tenemos los protocolos de vaciado, las pruebas de resistencia al concreto, lo que va a decir el ingeniero estructural, si es que falla el edificio, no han vaciado de acuerdo a los concretos que yo he pedido. No, señor estructural, usted está equivocado, mire, aquí están mis protocolos de tal fecha. Tienes que sacarlo a la mano, ¿no? Porque si no se van a dar cuenta, si no lo tienes, que en 5 días lo has elaborado recién y has sacado firmas y lo has hecho con papel viejito para sustentarlo, ¿no? No tiene que ser casi inmediato, debes tener tu dossier, y yo recomiendo también a los chicos, eso también lo van a ver en calidad, que es otro ítem dentro, pero ya que estamos acá lo vamos a comentar. Yo les recomiendo también escaneen. Dentro de las funciones que tiene el ingeniero de calidad de los checklists o los documentos, yo les pediría que le digan que escanee la documentación. Si no es el ingeniero de calidad, el practicante de la universidad, el asistente, es una chamba, una labor mecánica. Así que fácilmente va a poder escanearlo y ordenarlo en carpetas, para que ustedes lo tengan como residentes en su drive. Si la empresa o la obra lo pierde, los documentos, los olvida, se le quema la nube, etcétera, ustedes van a tenerlo a la mano. Y si pasa algo en 2, 3, 4 años, ustedes van a poder sustentar que han garantizado la labor de seguimiento del área de calidad. Ustedes han hecho toda esta labor. Rommel, ¿y me puedo ir a la cárcel por esto? El título de la parte de calidad no dice que te vas a ir a la cárcel, ¿sí? Lo que dice es que tienes responsabilidad, sí, tienes que subsanar el problema económicamente. Esto porque obviamente no se está considerando ninguna muerte, ¿no? Si finalmente se considera que hay algo, no sé, se cayó todo el edificio, ya no, eso no lo pagas con dinero, ¿no? Estamos hablando de conceptos de calidad. Por ejemplo, ha habido una filtración y se han mojado todos los baños y el enchape está que se cae. ¿Eso cuánto cuesta? Pues costará 30.000, 40.000 dólares. ¿Sí? Estamos hablando de eso, ¿no? Pero si finalmente se cae todo el edificio y matas, esto ya no está dentro de la reglamentación de edificaciones, ¿no? Esto ya escapa de todo esto y se va a otro ámbito, ¿no? Y comienzan ahí otros tipos de juicios, ¿no? Por negligencia, ¿ok? De profesión, eso ya es otra cosa. Pero dentro del área de calidad, lo que nosotros hacemos, sí, es que, como les digo, no han verificado, no han hecho las demostraciones y finalmente aparece una grieta o algo y tienen que solucionarlo, ya sea 10.000, 20.000 soles, es una responsabilidad civil. Es decir, de nuestro sueldo que hemos estado acumulando meses y meses, de nuestros bienes, nuestra casa, nuestro departamento, lo que sea, se va a cobrar la persona que ha sido perjudicada para poder solucionar el inconveniente. Si nosotros no hemos podido demostrar que hemos diligentemente seguido los criterios o conceptos de calidad. ¿Ok? Eso también para que lo tengan en cuenta. Son 2 de los títulos más importantes que tenemos. Usualmente en el mercado conocemos el de seguridad, porque siempre nos han dicho que a nivel de seguridad estamos a la cárcel, ¿no? Nos vamos a la cárcel por todo el tema de una muerte. Pero a nivel de calidad también, si alguien lee, se va a dar cuenta que existe eso. Como ingenieros residentes, por favor, sean diligentes en las medidas de
aseguramiento de la calidad. En la parte de seguridad, tenemos las condiciones, esto es algo que usualmente pasa, y que ¿quién nos ayuda en esto? El ingeniero o el prevencionista de riesgos. Carlos nos pregunta, con respecto a la calidad, ¿no tiene responsabilidad la empresa en la que trabajamos? No, sí, somos corresponsables, Carla. ¿Sí? No es que nosotros nada más nos vayamos y le paguemos los 30.000, 40.000 dólares. Lo que dice el reglamento es que tanto el responsable de la obra, residente de la obra, como la empresa constructora son como que, ¿cuál es el término? Corresponsables, creo que es. Creo que el término es corresponsable. Son corresponsables de solucionar el problema o repararlo a su costo o garantizar que alguien más lo repare y pagar los daños. ¿Sí? No es solo la empresa constructora, por si acaso, si no me deja de entender. La empresa constructora también está metida en el problema. Somos ambos. Lo que usualmente como ingenieros a veces pensamos es culpa de la constructora, ¿no? Sí, la constructora pues se asumirá porque es la empresa, ellos son los que ganan millones y millones y pagarán. Si la empresa quiere hacernos problemas, ellos solo van a pagar una parte y incluso te podrían denunciar a ti por no haber cumplido con lo que era necesario. ¿Sí? Recuerden que ustedes a nivel Reglamento Nacional de Edificaciones tienen que haberlo garantizado. La empresa también puede hacerse de la vista gorda y decir, a ver, yo contraté a un ingeniero residente para que ejerza las funciones de residente. Yo no le he dado un manual de funciones, pero aquí hay un manual de funciones dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. Así que, siendo ley, debería de haberlo hecho. En la ley también dice que él debe garantizar. Entonces, veo que él no lo ha hecho. Yo de mi labor no he supervisado o no he visto que lo ha hecho, pero no pueden imputarme toda la responsabilidad a mí. Por lo tanto, exijo que sea el residente el que pague la mayor cantidad de parte. Es más, lo voy a denunciar yo también porque no ha garantizado las cosas que por ley debían corresponderles en su función de residente, ¿no? Hasta ese nivel puede llegar, ¿no? Si es que la empresa quiere zafarse y es un problema enorme, ¿no? Finalmente quema a una persona y la soga se parte por el lado más débil, ¿no? Ustedes saben que en el ámbito judicial, por lo menos acá en el país, no sé si acá está Gustavo, que es de Bolivia. No está Gustavo. Por lo menos en nuestro país es complicado, ¿no? Esta labor. Todos denuncian a todos y todos tienen un punto. Y si es que la empresa constructora quisiera, puede colocar ese punto, ¿no? Exigirte a ti como residente de obra o denunciarte a ti como residente de obra que no has cumplido diligentemente tu función de garantizar la calidad de la misma. ¿Sí? Yo creo que hasta ese nivel sí se puede dar, incluso en el juicio puede haber. Un juicio puede haber y dilatan todo y finalmente tú te puedes ir con todos los gastos. Carla también nos pregunta, si la empresa desaparece o se va a la quiebra, ahí ya más difícil, ¿no? Prácticamente asumirías tú porque o te tienes que morir o tienes que quedarte sin bienes, porque no te puedes ir a la cárcel, ¿sí? Lo que dice el código no es una responsabilidad penal, es una responsabilidad civil. Es decir, todo lo que tengas en tu propiedad vas a tener que usarlo para solucionar el problema. Tienes un departamento, una casa, se hipoteca y trata de funcionar de alguna manera. ¿Okay? También las empresas tienen dueños, ¿no? Hay que ver también cómo es la estructura de la empresa. Porque la empresa puede tener su representante legal, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y en función a eso el Estado va buscando. Si no es la persona, si no tiene una persona natural ahí, se atacan a la persona jurídica. Y también si es sociedad anónima cerrada, si es empresa individual de responsabilidad limitada, hay claves o llaves, ¿no? Hasta dónde se le puede sacar la plata. Van a ver hasta dónde la empresa constructora puede poner dinero en función a todo eso que está detrás, si se declara la quiebra, si el tipo de empresa es, etcétera. Y lo que puedan sacarle del patrimonio que le queda a la empresa, lo van a sacar y van a tratar de que se pague. Así debería funcionar, ¿sí? Eso es todo en el término ámbito legal. Ahora, a que eso sea rápido, un día, una semana, meses, depende, ¿no? También nuestro Poder Judicial se mueve mucho en función del dinero, así que lo que usualmente va a hacer la empresa constructora es contratar a los mejores abogados, diluir casi todo esto y hacerle creer al dueño del proyecto, etcétera, que va a perder tiempo esperando una solución y su proyecto ahorita está o inhabitable o está en problemas, así que
Como constructor te ofrezco pagar la mitad, una parte, tú pagas otra parte y listo. Y ahí también se van transando cosas y se van solucionando, ¿sí? Pero tengamos en cuenta eso, chicos. Como responsables de obra, hasta ahorita yo no he visto ningún caso, pero si una empresa constructora se aviva, mosca, podría generar el tema, porque la ley está así y lo faculta, ¿sí? Mucho cuidado con eso también, ¿ok? Siempre, por favor, tengan cuidado con los protocolos. Hagan todos los protocolos de concreto que sean necesarios, las pruebas, manténganlo en orden y guárdenlos en un dispositivo para ustedes. No se lo den solo a la empresa y se olviden. La empresa mañana, más tarde lo va a perder, se va a quemar, se va a perder en algún almacén. Busquen en algún lado toda esa información y grábenla en algún drive o en su nube y colóquenla, por favor, ¿sí? Eso como recomendación a los que ya son residentes desde ya. Listo. Cosas que usualmente aparecen en estos conceptos de seguridad durante la construcción es que a nivel de obras provisionales es donde encontramos, más allá de si tienes careta, arnés al 1,80 m, etcétera, condiciones de higiene, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos lavatorios, inodoros, duchas y urinarios debes tener en tu proyecto, en tus obras preliminares? Siempre, y es un clásico, que los residentes de obra no saben exactamente cuántos de estos deben tener. Y cuando viene SUNAFIL, una entidad fiscalizadora, y comienza a contar cuántos trabajadores tiene, SUNAFIL lo que hace es lo siguiente. No sé si todos conocen lo que es SUNAFIL, ¿ya? Es la Superintendencia Nacional de Fiscalización del Trabajo, o algo así es. Si no, no recuerdo bien todo el acrónico, o de leyes laborales, o de influencia laboral, algo así es. ¿Sí? Pero es la entidad, o si alguien lo sabe, por favor, escríbalo, pero es la entidad que finalmente va a auditar las obras. Obra por obra va de acuerdo al tiempo que se le plazca, y es sorpresa, y te comienza a ver condiciones laborales del personal, ¿ok? Y dentro de esas condiciones que te comienza a revisar es, ¿está en planilla? ¿Le has entregado los EPPs? ¿Ha firmado toda la documentación que requiere para el ingreso a la obra? ¿Tiene seguro? ¿Todos están con SCTR? ¿La obra en espacios físicos cumple? ¿Están los casilleros? ¿Están los baños necesarios? Esas cosas de condiciones laborales las supervisa. Si la SUNAFIL entra al proyecto y detecta algún problema, ellos automáticamente podrían ponerte una falta, es decir, una multa, ¿ok? Usualmente lo que hacen de buena voluntad y lo que normalmente se estila es que primero te observan y te dan una semana, 10 días y te dicen, ¿saben qué? Vuelvo en 10 días, todo esto tiene que estar corregido. Y la documentación que falta me la llevas a mi oficina. Entonces, espacio físico, no habían casilleros, no había la cantidad suficiente de duchas, urinarios, lavatorios, inodoros, etc. Todo eso tienes que corregirlo. 10 días de revisor y valida, ¿no? Que los espacios están ok, listo, ya puedes trabajar. La otra documentación tienes que tú mandarla a sus oficinas. Tú vas, una persona que está, o él o ella es una persona que está en documentación, documentación que vea necesaria, si no le has entregado las planillas, que todo el personal esté en planilla, etc. Todo eso ya lo regularizas con esta persona. ¿Por qué es importante y por qué lo he anotado acá? ¿Sí? Porque a veces no sabemos dónde están esas condiciones laborales que necesitamos darle al personal, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos el término de seguridad durante la construcción, siempre pensamos que es careta, mascarilla, bueno, ahora no careta, no, mascarilla, casco, barbiquejo, botas, trabajos en altura, trabajos en caliente, ahí, ¿no? Y luego me pregunta, ¿y dónde están los lavatorios y los baños? ¿Dónde debo de considerar eso? ¿Está en arquitectura? ¿En sanitarias? No, no, todo eso se encuentra en seguridad durante la construcción. Y la G050. Entonces, como responsables de obra o residentes, desde el primer día tenemos que ver con cuántas personas estamos trabajando y en función de eso trabajar con este cuadrito. Muchos se olvidan que los urinarios, ¿ok? Ponen ducha, lavatorio, inodoro, pero si es el inodoro también lo usa como urinario. No, el reglamento te pide urinario explícitamente, ¿ok? Es más, es medio interpretable, porque me ha pasado, que te validen este espacio largo
no es un urinario, ¿no? De por sí, sino es como, no es un aparato de urinario, es una base que tú creas con cierta pendiente donde hay 4 personas orinando pues, prácticamente, o 3, ¿no? En una base. Sí, es lo que usualmente hacemos en la obra. Eso está como medio en el limbo. Y hay algunos que te dicen que sí, hay otros que te dicen, bueno, te lo voy a observar, o ponle estos urinarios y mejor canjea por eso, ¿no? Hay esas interpretaciones. Recomendable que sea urinario. Ustedes coloquen un urinario 2, 3, 4, no dice que sea el último modelo, no dice que sea nuevo, así que se van reusando de obra en obra, en obra, en obra, ¿sí? No hay ningún problema. Pero yo personalmente recomendaría que trajen el urinario como aparato, no la losa, o esa especie de prefabricado de urinario que a veces nos hacemos, ¿sí? No lo traten de trabajar así. ¿Ok? Entonces, yo les comentaba esto porque es usual que los residentes de obra, que somos los responsables, no nos percatemos en esto. La obra, el maestro arma lo que puede, arma el inodoro que puede, arma el lavatorio que puede, la ducha, una ducha, o pide estos disales con ducha o disales con inodoro, y lo pide en función de lo que él cree conveniente. El maestro de obra no tiene esta información. Probablemente sepa que existe, pero no te la pide, él ve en función. Nosotros somos los que tenemos que poner atención sobre esto. ¿Se acuerdan cuando les decía de fiscalización? Sí, fiscalización de SUNAFIL, gracias a ahí que nos han compartido el texto de lo que realmente significa SUNAFIL, viene a tu obra, va a validar que todo esto lo tengas. Si no lo tienes y no lo levantas, o si no lo tienes y él automáticamente quiere ponerte la multa porque puede hacerlo, porque esto es ley y tú como residente de obra obviamente sabes los reglamentos, sabes todo lo que se necesita. Sí, es bastante obvio, la ley está publicada y tú debes saber cómo ejecutarla. No es que, no sabía. No, la ley es gratuita, es más. La encuentran en Google. Tengo que levantarlo, te doy 1 semana, 2 semanas, etc. ¿Okay? ¿Por qué es importante corregirlo? ¿Por qué es importante siempre estar alineado desde el inicio y no permitir que SUNAFIL venga y me clave alguna multa? Una multa, creo que son como 10 UITs, que es como 40.000 soles. ¿Sí? Una UIT creo que sí está en 4.250 o por ahí. La segunda multa es como 30 UITs y estamos hablando de 120.000. ¿Sí? Esos son los rangos. Y una tercera multa, aparte del costo, que ahí sí creo que es 50 o 70 UITs, estamos hablando de no sé si lo sabían, pero funciona como el béisbol, 3 strikes. A la tercera multa que te cae a tu empresa, ya se disuelve tu empresa, ya no existe, ya no puedes funcionar como empresa. Te crearás una nueva razón social, es como no declaración en quiebra porque no es un problema de fondos, es un tema de que ya no se te reconoce como una empresa legalmente constituida en el país porque has infringido normas de condicionamiento laboral, desde pago de planillas, ordenamiento del personal, hasta ordenamiento o condiciones y espacios físicos que deberían tener. Por consiguiente, no estás apto para tener una empresa en nuestro país, así que se cierra. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Por lo menos de nuestra obra, de la obra en la que ustedes tengan, no debería salir ese tipo de cosas, ¿no? Probablemente en la obra del colega, del otro proyecto, tengamos este tipo de situaciones, e imagínense que en las 3 obras vaya SUNAFIL y a cada una le ponga un strike, ¿no? Con 3 obras de SUNAFIL ya te cerraron la empresa, ya no existe tu empresa. ¿Sí? Eso es lo que la ley te permite y puede hacerte. Ahora, de que finalmente ahí se arreglen con el supervisor, hagan otros tratos, eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Pero manejándose en el ámbito legal y laboral, es hacia donde nos puede conducir este tipo de acciones. Por eso, como residentes de obra, por favor, hago énfasis en esta partecita, ¿sí? Para que siempre la tengan y sepan dónde está. Complemento a esto, en la G050, cuando lo vean con Igor, van a ver que hay mucha otra data, mucha información más que tienen que cumplir, ¿no? Que el prevencionista de obra les ayuda en ese lado.
¿Qué encontramos dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones? Encontramos títulos importantes para nosotros, hay varios, no son 5, son 6 los que les he mencionado, pero para nosotros y para el día a día de un residente de obra, los títulos más importantes son el de arquitectura, donde tenemos que buscar en qué tipo de proyecto estamos. Estamos haciendo una vivienda, un hospedaje, algo de educación, salud, industria, comercio, oficinas, servicios comunales, recreación. ¿Qué proyecto estamos haciendo? Y en función de eso van a surgir dudas, ¿no? Desde en obra, cuál es el paso o el contrapaso que necesitamos en una escalera, hasta dónde se considera el radio de giro de una escalera, cuál es el espacio que necesita un discapacitado para que esté en un espacio de seguridad, se podría decir, eh, para una evacuación o un incendio, etcétera, ¿no? Todas esas cositas que nosotros nos vamos a encontrar, creo que la mayoría, no sé si la mayoría aquí son ingenieros civiles, pero de nuestro lado van a estar ahí, ¿no? El arquitecto ya se conoce el Reglamento Nacional de Edificaciones en la parte de arquitectura al derecho y al revés, porque con eso diseña, ¿no? Pero nosotros no necesariamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos problemas en obra de incompatibilidades, de problemas de decisiones, lo que normalmente pasa con nosotros es que vamos a nuestro Reglamento Nacional, ICG, arquitectura, escaleras, ¿no? Paso, altura mínima, 2 metros 10, desde dónde se mide, cuánto es el contrapaso, los márgenes entre el paso y el contrapaso. ¿Para qué? Porque si tenemos una incompatibilidad en altura, podríamos reducir la altura del contrapaso y rediseñar la escalera. Nosotros mismos ya no preguntamos al arquitecto, solamente eso lo podemos hacer y funciona. ¿Okay? Y esas cositas son las que vamos a tener que ver en la parte de arquitectura. Arquitectura, sin lugar a dudas, durante mi rol, ha sido un punto muy importante para yo tomar decisiones de compatibilización en mi proyecto, sin necesidad de estar escalando al arquitecto, que va a demorar 2 semanas en responderme, en una semana, y la escalera la tenemos que fabricar ya tenemos que comenzar a hacerla. Si no tenemos tiempo, si es que hay un arquitecto o el arquitecto del proyecto que nos pueda ayudar, o nosotros tenemos dentro de la obra ya un arquitecto, él fácilmente nos va a dar la solución. Pero al inicio de la obra o en la parte de casco no tenemos un arquitecto de obra, ¿no? Entonces, en vez de ahogarnos y preguntar a un arquitecto, o si tenemos un amigo también nos ayuda, ¿no? Pero en vez de estar haciendo todo ese drama y que pasen días, 3 días, 4 días, y ya tenemos que hacer el diseño, vamos, verificamos qué dice el reglamento, y en función del reglamento lo acomodamos y lo diseñamos. Es un clásico rediseñar escaleras en función de los pasos y contrapasos que tiene el reglamento de arquitectura, ¿ok? Como experiencia del lado de dónde agarramos el reglamento nacional. Porque a nivel de diseño, ahí sí, nosotros como constructores, ya que somos residentes de obra, no nos estamos metiendo. Okay, estamos rediseñando lo que todo esto ya ha tenido que ser validado, revisado, espacios, accesos, aforos, todo eso ya ha tenido que ser validado por el diseñador, por el proyectista de arquitectura. Eso ya debería de estar. Nosotros ya no deberíamos meternos ahí, pero cuando surgen las incompatibilidades, la diferencia entre lo que es la teoría, que son los planos, y la práctica, que es la obra, ahí es donde nosotros tenemos que jugar nuestro rol y tomar las decisiones. El ingeniero de campo no va a tomar su decisión, el maestro de obra no va a tomar su decisión, van a venir a nosotros y nosotros en nuestro conocimiento tenemos que darles la solución. O llamamos al arquitecto, o llamamos a un amigo, o si conocemos el reglamento, es fácil. Lo encontramos, lo buscamos, mira, diseñamos, esta es. Listo, y funciona. No va a encontrar ningún problema. Otro que sí, como ingenieros civiles, sí hemos visto definitivamente cuando teníamos las etapas de diseño en la universidad, es el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero el acápite de la E, ¿no? La estructura, donde comenzamos a diseñar, tomamos en cuenta lo que es los criterios de diseño sismo resistente, también veíamos lo que es suelos y cimentaciones, concreto armado, albañilería y ligeramente estructura, ¿no? Bueno, por mi parte, por lo menos. Sí, esos son los títulos que normalmente hemos visto en la universidad o en la educación. A nivel de proyecto, Rommel, yo también puedo hacer esos cambios estructurales y todo eso. Personalmente considero que si ustedes son aparte proyectistas y tienen bastante experiencia en diseño, sí, yo creo que sí, podrían tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Cambiar el acero, poner paquetes por ahí si ustedes ven conveniente, aumentar estribaje o hacerse cuestionamientos, ¿no? Sobre cosas que creen que están mal diseñadas, porque eso también pasa, el proyecto llega a veces mal diseñado. Entonces tú tienes un cuestionamiento y vas al reglamento y dices, ¿eso estará bien? Mira, acá no funciona. Tomas un screenshot, lo envías al diseñador, al proyectista de estructuras, y él se encarga de decirte si está bien o mal tu duda, ¿sí? En este caso, yo no tengo mucha experiencia en lo que es diseño más allá de la universidad y no me considero un experto. En mi rol de residente, siempre hacía las preguntas al proyectista. Ahora, el proyectista demoraba demasiado, ¿ok?
en el lado estructural. No es como el arquitecto que usualmente toma una decisión, hará unas cosas y te da un bosquejo siquiera y ya hasta que saque el plano es otra cosa. Pero el estructural tiene que meterlo a cálculo, diseño y a veces tiene tantos proyectos que no se da abasto. En esos casos, si no es tan complicado, voy al reglamento y trato de considerar algunas cosas. Si no, espero al proyectista de estructuras o algún amigo. ¿Sí? Nosotros trabajamos por lo menos en ProManagement con la empresa Mega Ingenieros, no sé si los conocen, y ellos trabajan con nosotros en nuestros proyectos. ¿Sí? Y de manera individual también colaboran con nosotros. Así que consultas, criterios también nos van ayudando y nos van apoyando. Por lo tanto, les recomendaría como residentes de obra, si ustedes no tienen tanto criterio estructural, siempre tener por ahí un amigo que ya sea proyectista, que esté trabajando en cosas. Si lastimosamente no ha entrado a tu proyecto, lo ideal sería que él sea el que diseñe tu proyecto para que las comunicaciones sean más fáciles, si es que se puede. Y si es que no, bueno, pues te puede ayudar y asesorar en algunas cosas. Todo eso está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones en la parte de estructuras. Como les dije, arquitecturas se puede solucionar y es básicamente geometría y es lógica y entendimiento, pero en estructuras requiere un poco más de cálculo, meterte más en modelamiento. Entonces, dudaría, ¿no? Si ustedes, como les dije, se consideran expertos en la parte estructural, perfecto, ¿no? Aceleran el proyecto, el flujo no para. Pero si no, tienen que preguntar a alguien que lo sabe. ¿Okay? Otro título que usualmente revisamos como residentes de obra en el Reglamento Nacional de Edificaciones es la parte de sanitarias. ¿Sí? ¿Dónde vemos o en qué parte del proyecto comenzamos a revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones, la parte de sanitarias? Cuando comenzamos a hacer o a validar el dimensionamiento de las tuberías. ¿Sí? Cuando pasamos de redes de desagüe o de agua de 1 pulgada, 3/4, media, a más, o las de desagüe de 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 a 4, ¿no? Cuando nosotros nos comenzamos a cuestionar, ¿dónde usamos esto? ¿Sí? Porque estos reglamentos son más de construcción, de cómo hacer el criterio de diseño. ¿Sí? Para nosotros validar que esto está bien o está mal, porque como residentes de obra, no todos tenemos ingenieros sanitarios en la obra. ¿Okay? Eso recuérdenlo, ¿ok? No todos tenemos ingenieros sanitarios. Si tienes un ingeniero sanitario, él se encargará, ¿no? Pero si no lo tienes, tú tienes que hacer la consulta. Y tú también tienes que generar las dudas y las controversias, no sé cómo decirlo. ¿Okay? Entonces, en la universidad nos han enseñado, no sé si a todos, pero nos han enseñado a hacer un diseño básico de dimensionamiento de tuberías. Entonces, la mayoría sabe que cuando tienes un inodoro, tienes un lavadero y tienes la ducha, tienen unidades de gasto, ¿no? Entonces, estas unidades de gasto las acumulas y si con una tabla puedes saber qué diámetro le corresponde en función a las unidades de gasto, ¿no? Las unidades Hunter también que le decíamos, ¿sí? Aquellos que se acuerdan un poquito de eso. Entonces, si alguien no se acuerda de todo eso, el reglamento de instalaciones sanitarias está. Ahí te dice, el lavadero tiene 2, el inodoro tiene descarga de 3, la ducha tiene 2, sumas todo y ya te van dando los diámetros. ¿Okay? Entonces, si alguien quiere hacer un chequeo, una revalidación de si el proyecto sanitario está bien en esos niveles, simplemente se va al reglamento, porque es la única vez en la que usé el reglamento. ¿Va? Y comienza a anotar esto. A ver, son las unidades de gasto. Sí, está bien. Considero que está bien. Y listo, no haces más observaciones al proyecto sanitario. Usualmente los proyectos sanitarios también ya vienen bastante consolidados, pues no es tan complicado. Todos los proyectos tienen, o los baños tienen un lavadero y un inodoro, o un lavadero, inodoro y ducha, ¿no? Algunos tienen urinario, pero ya esos diámetros en parte sanitaria ya son conocidos, ¿no? Desde la parte de instalaciones de agua potable hasta la parte de desagüe. ¿Sí? Y lo mismo pasa con agua caliente, ¿no? Que también es similar a lo que tenemos en agua fría o agua potable. ¿Sí? Eso es lo más que vamos a llegar de revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones. Yo personalmente no les diría, no se quemen las pestañas revisando todo el reglamento. ¿Sí? Esa es la función que usualmente con la que usualmente trabajamos en los proyectos. También en la parte de instalaciones mecánicas o instalaciones eléctricas, dentro de lo que revisamos usualmente como ingenieros civiles, como carga, es un poquito de las llaves nada más. ¿Sí? Cuántos milímetros o amperaje tienen, está considerado en el circuito y cómo esto suma y te da el total de la llave. Hasta ese nivel es el que llegamos, porque de ahí meterle más en el diseño, en capacidades, es muy complicado, ¿no? Nos han enseñado de cierta manera algunas cosas, pero hasta la revisión de las llaves, si la suma
cantidad total del amperaje de la llave. Si todo eso es correcto, lo damos como ok, ¿no? Pero si vamos revisando y notamos que no, ahí comenzamos a hacer las observaciones. Digamos, acá me parece que está mal diseñado. Ingeniero eléctrico, por favor, actualícelo, corrígelo, valídalo. Si usted dice que está bien, perfecto, ¿no? Ok. Este es un rol o una responsabilidad que también tenemos en la obra, ¿sí? El de comenzar a hacer ese tipo de observaciones. Rommel, pero si yo no reviso eso y el proyecto queda mal, igual no es mi culpa, ¿no? Sí, igual es culpa del diseñador porque diseñó mal. Sí, pero considero que dentro de nuestra responsabilidad de entregar un proyecto que entregue valor al cliente, etcétera, debemos de por lo menos fijarnos en esas cosas, ¿no? Si las tuberías están bien diseñadas, si el desagüe ha sido bien planteado, qué tal se han olvidado de colocar una trampa en alguna zona y los olores van a salir por el baño y va a generación aplicado. Son cosas que como residentes debemos tener, por lo menos como política, el jefe de sanitarias, realmente sea un capataz de sanitarias, al equipo, al ingeniero de producción, al resto de personas que están realizando los tipos, bienvenido sea. La idea es mejorar y como residentes de obra